con ganas de conocer más detalles, cómo surge la propuesta, qué va a poder encontrar el público, teniendo en cuenta que es abierto a la comunidad, libre, gratuito. Bueno, el departamento viene produciendo materiales desde hace algunos años, ¿viste? Empezó con Escuela Bomba, que fue esa película sobre la explosión en Moreno. Y bueno, a partir de ahí se generó una convocatoria a los equipos docentes. Entonces, todos los años hay algún grupo, pueden ser docentes, estudiantes, extensionistas que están trabajando con algún tema, en general vinculado a algún nivel de la educación o alguna cuestión vinculada a lo comunitario, ¿no? Pero siempre en este campo del aprendizaje, del conocimiento, porque el departamento tiene un poco ese eje y bueno, los y las docentes también son un poco formados en esa perspectiva. Entonces, hay una cantidad de materiales, están ahora disponibles, van a estar en la muestra también, pero eso, te digo, fue como la base para poder pensar que también el cine podía incluirse, digamos, en una grilla de actividades como una actividad potente, vinculada a discutir los temas, a que podamos pensar y reflexionar juntos las cuestiones que las películas están abordando, ¿no? Esta perspectiva colectiva, situada y territorial del espacio del cine como un lugar donde encontrarse, que todos sabemos que se está perdiendo un poco hoy porque el cine se está viendo en otros medios, ¿no? Centralmente en las plataformas. Entonces eso nos movió a tratar de recuperar eso. Después de la pandemia sufrió un cambio muy grande y yo creo que no lo recuperamos eso. Y tal vez no lo recuperemos nunca, pero seguir sosteniendo un poco la llamita prendida de esos espacios donde nos podemos encontrar y hablar de un tema común nos pareció muy necesario. Entonces se convocaron películas también de Argentina, del exterior, no son solo los materiales del departamento, que es lo que solía pasar en las proyecciones. Y bueno, tenemos ahí una grilla interesante con 3 actividades, como vos mencionabas, presenciales, que van a ser el jueves, viernes y sábado en Luján, pero también con una cantidad de películas en la plataforma Bafilma, que es la plataforma bonaerense audiovisual, porque esto se hace también con el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que los festivales y las muestras de cine venimos muy golpeadas con el fomento y la posibilidad de tener algún recurso, porque el Instituto de Cine a nivel nacional, a partir de la nueva gestión, suspendió todo apoyo a estas actividades. Y bueno, hoy la provincia de Buenos Aires tiene una convocatoria que se hace 2 veces por año y nosotros pudimos participar ahí, ser seleccionados, y entonces la muestra se hace con ese apoyo y la participación también de la gente de cultura, que va a estar de hecho el viernes en una de las actividades, ¿no? Las actividades en la UNLU son 2. Una es la apertura, donde vamos a estar viendo materiales de las cruzadas de alfabetización en Nicaragua a 45 años, o sea, materiales del año 1980, un rescate histórico de unos noticieros que se hicieron en ese momento con INCINE, que era el Instituto de Cine de Nicaragua. Y ese mismo día vamos a estar proyectando también algunos fragmentos de Pedagogía de la Esperanza, que es un documental que se hizo para la provincia de Buenos Aires, haciendo eje en la educación de adultos, digamos, ¿no? O sea que hay una relación entre esos 2 materiales el día viernes, perdón, esto es el día viernes, el segundo día. Y ese día están convocados también todas las comisiones de fines, es decir, de fines y de CENS y todas las instituciones de adultos del distrito de Luján, así que va a tener un público muy específico, además de la gente que se acerque, que vamos a estar hablando ahí también de las políticas, ¿no? Políticas públicas de educación y cultura. Va a estar la gente del Instituto Cultural también para hablar de la ley de cine, que es algo que estamos luchando todo un sector vinculado al audiovisual en la provincia de Buenos Aires, a través del foro, un foro audiovisual que se constituyó allá por el 2020, y la apertura de la muestra, que es el jueves, tiene una proyección central, que es una película, un estreno, un documental multipremiado francés, que aborda la cuestión de los videojuegos, ¿no? Que es un ámbito de conocimiento, pero que también las generaciones mayores rechazan un poco como, te diría hasta de una forma despectiva, como digamos, una intromisión de la tecnología en la formación y en la educación de los jóvenes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, los celulares, bueno. Acá se está poniendo en debate a partir de la producción de 3 jóvenes franceses que se metieron en un entorno virtual y charlaron con la gente que participa de esas comunidades, ¿no? Ellos mismos las llaman comunidades, así que es muy interesante lo que muestra ese documental
y lo vamos a estar discutiendo a partir de una charla también que va a dar un especialista en el tema videojuegos y psicología, que va a estar también ese día en el auditorio. Y bueno, vamos a estar presentando la muestra, presentando los materiales también del departamento, van a estar interviniendo algunos equipos de trabajo docentes que estuvieron vinculados a la producción del departamento todos estos años, ¿no? Esas dos jornadas centrales son en el auditorio de la UNLU, ruta 5 y 7, ahí en la universidad. Y como vos bien decías, cerramos con César González el sábado en el Centro Cultural y Social José Artigas, ahí en la calle Mitre, estrenando Ulises Plebeyo, que es una película muy interesante que se vio casi nada, si bien es del año pasado, y habla de las desigualdades, ¿no? Pero te diría que es un material casi experimental, porque él trabajó a través del montaje, imágenes que fue relevando, ¿no? de sus viajes y del mundo en general. César es un cineasta surgido de la Villa Carlos Gardel en Morón, y bueno, su historia como escritor, poeta y cineasta es muy singular porque marca una mirada que en general el cine no tiene. El cine es una actividad lamentablemente restringida en muchos casos a gente de clase media que se vincula a las escuelas de cine o entra en los circuitos de producción del cine, y muy pocos representantes de las clases populares, ¿no? En general, como suele pasar con la educación, más allá de ser pública y gratuita, muchas de esas personas no acceden. Bueno, se habla siempre de la universidad pública como el último bastión, ¿no? De esa posibilidad de las distintas clases sociales de poder acceder a un conocimiento. Pero en el caso de las escuelas de cine, bueno, es muy difícil porque son costosas o porque a veces están lejos de los lugares y la gente tiene que viajar. Bueno, y César fue autodidacta en ese sentido. Vamos a estar charlando un poco de todo eso, ¿no? Y va a estar en diálogo con jóvenes de los barrios de Luján, de las organizaciones sociales, así que nos parece que ese va a ser un encuentro muy rico de cierre y también de celebración de la muestra. Sin Esas duda, son las sí. actividades presenciales, ¿no? Las que te cuento, Ale. Sí. Y la presencia de César, como bien lo mencionabas, que bueno, tuvo, no sé si una explosión, pero una exposición grande a partir, bueno, de algunos de sus libros, como ha sido El Niño Resentido o alguna de esas producciones audiovisuales que han movilizado y que han llegado a mucha gente. Bueno, se ha ganado a su joven edad, corta carrera, un lugar destacado, así que tenerlo en Luján va a ser valioso con esta mirada, ¿no? Con esta mirada de, bueno, el haber llegado a donde llegó, viniendo de donde ha venido, ¿no? Sí, César empezó con los libros, sigue escribiendo. El Niño Resentido, que es el último libro que escribió, tiene un suceso editorial importante. Digamos, se mostró ahora, se hizo una actividad en la Feria del Libro a partir de la existencia del libro. Tiene una distribución internacional. Bueno, no sé, sigue con esa carrera él de la escritura y de los textos, ensayos, libros, poesía, literatura, digo, pero hizo un montón de películas César estos años, ¿no? Es prolífico como director de cine. Te diría que hay por lo menos 10 películas de la última década. La última, de hecho, todavía no o se está estrenando o no se estrenó, no sé bien, le preguntaremos ese día, pero hay una cantidad importante de materiales, ¿no? Incluso hizo un ciclo de televisión él en el canal Encuentro en un momento. Bueno, en fin, te nombro algunas. Lluvia de Jaulas, que fue una película experimental también. El programa que te mencionaba se llamó Diagnóstico Esperanza y después hizo otro ciclo que se llamaba Corte Rancho, 2 programas de televisión. Diciembre hizo un documental junto con Alejandro Berkovich a partir de los 20 años de diciembre de 2001. Y esta última que te nombro se llama Fobia, y es también del año pasado. Y hizo un trabajo muy interesante de registro sobre la campaña presidencial que lo llevó a Milei como presidente, hablando con mucha gente en la calle, ¿no? Hablando política, y por qué y a quién iban a votar y qué se esperaba, que se llama Al Borde, un documental que está libre ahí para poder verlo en YouTube, Al Borde del 2023 de César González. Interesante, creo que lo hizo con la radio Futurock. Bueno, te nombro estas cosas porque es su enfoque como cineasta, que es bien interesante, ¿no? Y que lo vamos a estar pudiendo charlar ese día. Pero después hay un montón de materiales, te los nombro rapidito, que van a estar en Bafilma esos 3 días y que
se van a poder disfrutar y ver en todo el país, ¿no? Si bien vamos a perder esa instancia presencial de encuentro en una sala, va a estar abierto para gente de todo el país que pueda vincularse de alguna forma con la selección, la curaduría que se hizo de materiales en esta muestra. Está Reyes Secretos, que es un corto chileno sobre una comunidad de pibes y pibas que andan en skate y se conforman en torno a esa actividad en Chile. Está también, digamos, ese realizador es muy joven, tiene 20 y pico de años, se llama Nicolás Romero y es afro-aymara, y él está vinculado a esos ejes, ¿no?, en la cultura chilena, y es su primer corto que ya tuvo recorrido por festivales y fue premiado incluso, ¿no? Después está Chucalesna, que es otro corto, casi mediometraje de 20 minutos, que es de Jorge Prelorán. Chucalesna es un corto documental acerca de los pibes de la quebrada de Humahuaca pintando en una escuela rural, ¿no? Justamente en ese lugar, Chucalesna, en la escuelita se llama así. Y es muy interesante cómo se trabaja el tema de los mitos andinos, ¿no?, de parte de esos pibes, cómo la memoria ancestral y la memoria familiar acude un poco a la construcción de esos cuadros que están haciendo, y los diálogos que tienen. Prelorán los filma charlando, ¿no?, mientras pintan en esos caballetes en un patio en La Puna. Así que ese corto es maravilloso, es un material histórico rescatado porque estaba en la guarda de la Universidad Nacional de Tucumán, que fue, digamos, el ámbito en el cual esa escuela, el Instituto Cinematográfico de los años 60, fue en el marco en el cual Prelorán filmó estos trabajos. Es una copia de buena calidad que vamos a ver por primera vez ahí a través de la plataforma, ¿no? Y también otro rescate interesante es el de Yunco. Yunco es una película de largometraje que filmó Lautaro Murúa en el año 60 y que cuenta la historia de un maestro rural que llega a una comunidad en Santiago del Estero donde los pibes y pibas son quechua hablantes, ¿no? Y ese encuentro, te diría casi choque conflictivo cultural entre la formación urbana del maestro y la realidad de esa comunidad, es el eje de la película, y es una hermosa película, muy bien contada, muy bien filmada, donde Lautaro Murúa es actor, protagonista, es el rol del maestro y también es director, ¿no? Esa película se consiguió también esa copia a través de la Cinemateca Nacional del Inca, y es la primera vez que se va a poder ver esta copia, ¿no? Fue proyectada hace muchos años en 35 milímetros en salas de cine, y alguna vez fue televisada, pero puesta así para poder ser visionada completa en la calidad que la tenemos. Es la primera vez y es muy importante para nosotros este rescate, ¿no? Lo mismo que los materiales que te mencionaba del INCINE de la Revolución Nicaragüense. Después está Primario, que es un documental largometraje sobre la experiencia de la educación católica, la educación religiosa del director, que se llama Nazareno Guerra, y está situada en los años 90, ¿no?, cuando él tuvo edad escolar en la ciudad de Buenos Aires. Así que un poco la historia de esa época, del menemismo y de la educación católica, está en esa película, que es sumamente interesante, un cine en primera persona. Después volvemos a mostrar Escuela Bomba, la película que hicimos con el departamento acerca de las muertes de Sandra y de Rubén, la explosión de la escuela y la movilización tremenda en ese momento de la comunidad de Moreno, la movilización del sector educativo y de todo el pueblo de Moreno, ¿no? Y después Tempus Fugit, otro largometraje de una directora que es argentina pero vive en España, que se llama Luciana Terribili, y sigue a su hijo, un adolescente con una enfermedad muscular, en el momento que transita él hacia la edad adulta, ¿no? Y rescata los saberes de este sujeto, digo sujeto colectivo, ¿no?, como los pibes y pibas que durante muchas décadas fueron apartados de la educación formal porque constituían un carácter especial, ¿no?, y tenían que ser puestos en otro ámbito de educación, fuera de los pibes, de nuevo, entre comillas, normales que acudían a las escuelas, ¿no? Y es muy interesante lo que ella rescata de este pibe, ¿no?, su pensamiento, su filosofía, sus reflexiones. Es una película realmente hermosa que le llevó años a Luciana filmarla, y se puede ver también en la muestra estos días. Y después, bueno, también tenemos Pedagogía de la Esperanza, que es este documental sobre la educación de adultos, te lo mencioné, va a estar también en la plataforma, si bien vamos a poder ver un fragmento el viernes 30, en la actividad sobre la educación de adultos y la educación popular. Después está Las Facultades, de Eloísa Solás, es una película del 2019, pero que no se vio tanto y enfoca la cuestión de los exámenes en la universidad. Es interesante y te diría hasta divertida en algunos tramos porque se mete la cámara al interior de los exámenes
para registrar lo que va pasando en las aulas, ¿no? Y las mañas y artimañas de estudiantes para poder dar esos exámenes orales, sobre todo en la universidad. Ahí toma la uva, pero creo que nos podemos reconocer muchos y muchas en esos exámenes estudiantes de todo el país, ¿no? Las facultades de Eloísa Solás. Y el último material es Abandono de Cargo. Es una película de Alejandro Bañencos que viene trabajando temas de educación, hizo Escuela Trashumante sobre la escuela en Neuquén, donde estuvo, que formó en realidad y que creó en su dinámica del presente Orlando Nano Balbo, que es ese protagonista del documental que estoy yo filmando, pedagogo, exiliado, maestro. Y Diego Bañenco sigue trabajando la cuestión escolar y en este caso se enfoca en la desaparición de un docente en la época de la dictadura, digamos, como el pueblo donde él se llamaba Oscar Pato Lacoste. La historia acontece en Lobos, en una escuela en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, y la película cuenta cómo el pueblo tomó la desaparición de ese docente en ese momento, ¿no? Las complicidades, los silencios, la gente que hizo cosas, bueno, en fin, toda esta cuestión de lo civil durante la dictadura que está siendo visitada por el cine últimamente. Rojo, por ejemplo, de Benjamín Neistat, es una gran película de ficción, en este caso sobre el tema, ¿no? Que ha tenido premios internacionales como el de San Sebastián. Bueno, hay una mirada acerca de la cuestión civil y de las sociedades locales, ¿no? En la dictadura, que empieza a revisarse en el cine argentino, y Abandono de Cargo de Bañencos es una película que va en ese sentido, ¿no? Estos son los materiales que vamos a tener, que nos parecen películas interesantes, bien hechas, de buena calidad, pero además potentes para el debate, ¿no? El debate de la comunidad docente, el debate en las aulas. Impecable. Juan, la convocatoria hecha entonces el jueves desde las 5 de la tarde, el viernes a partir de las 6, ambos días en la Universidad de Luján, en su auditorio, y el sábado a partir de las 19 en el Centro Cultural Artigas, con la presencia de César González.